Mi lengua maternal es francés y aprendí español desde 10 años que vengo aquí. No es fácil aprender un idioma con 70 o 80 años, más hago mi mejor esfuerzo. Me preguntaron de hablar de vida simple, sencillo y libertad. Y pienso comenzar así. Escogí la vida simple en este periodo de mi vida. Afortunadamente no tengo vínculos sociales ni familiares. Mis padres ya murieron, mis 3 hijos tienen más de 50 años y son independientes. La Suiza, donde vengo, no tengo ahora ni coche ni casa. Tengo amigos y amigas y tal vez las comunidades de la Arca. Primero voy a hablar de alimentación. La alimentación es muy importante para mí en este periodo de mi vida. Por 40 años comí normalmente pan, leche, carne. Después, viviendo con otras personas, comprendí que no precisaba de carne. Las personas dicen, ¿y las proteínas? Y comprendí que podemos construir la proteína completa de la carne con leguminosas como soya o lentejas y cereales. Y ya. Y después, viviendo como herbívora, se dicen los pequeños, pensé también el facto que comiendo así es una no violencia, no matar los animales para los comer. Y esta alimentación de cereales y leguminosos, si se oye en el planeta, se ve que es la alimentación de muchas poblaciones agrícolas o primitivas, entre aspas. Y aquí es maíz y frijoles. En la Asia es arroz y lentejas. Y con esto no precisamos de carne. Continuando con mi alimentación, observé un día que sin queso desaparecieran mis sinusitas y gripas y que con queso reaparecieran. Observé también que mis jaquecas, es una palabra difícil para mí, jaquecas se fueron sin café con leche y regresaron con café con leche. El gluten también me da la gripa y mis articulaciones están más libres sin gluten, que está en el trigo y otros cereales. Ahora mis problemas de salud tienen a ver con dolores de cadera y desde 4 años observé que estos dolores desaparecen o están mucho más ligeras con la alimentación cruda. Y ahora hago alguna excepción, es verdad que me siento mucho mejor y corro mejor cuando no como tortillas, solamente fruta y crudo, legumes. Todos los días caminamos 3 kilómetros, ligerita. No, caminamos para ir a Caminando Unidos desde Ocotepec, donde vivimos. Bien, hablé de alimentación
Y en Caminando Unidos, un poco mi ejemplo está importante, más también tú te tornaste vegetariano, ¿verdad? Sí. Conmigo. Y en la asamblea, la otra semana, un niño dice, yo critico a Juan porque me dice de comer vegetales. Estamos hablando esto ahora en el grupo con todos los niños. Ofrecemos fruto antes del desayuno y ahora vamos a ofrecer tacos de ensalada en la tarde. Ahora, no, 36 no soy yo, son los dos. Voy a hablar un poco de medicina. La primera cosa que para mí es importante es que el papel oficial del médico es curar. Y en mis años donde que estaba pediatra en Ginebra, comprendí y vi que mi papel de médico era también enseñar, escuchar, compartir la vida con los papás de los niños. Para mí es importante enseñar a partir de mi experiencia, en particular en el campo de la alimentación. Como pediatra reflexioné en el asunto del embarazo, el embarazo del parto y de la medicalización de estos momentos de la vida de la mujer. Trabajé con parteras que hacían partos en casa y aprendí muchas de ellas. Podríamos hablar una semana de cómo se puede ver el embarazo, el parto de otra manera que en el hospital oficial, convencional. Y con los papás de bebés vi que uno de los problemas, los más difíciles, eran las vacunas. Y trabajé 30 años sobre la utilidad y los problemas con las vacunas. Y ahora yo digo, si fuese responsable de un bebé, no hiciera ninguna vacuna. Es una posición que no puedo imaginar que todas las personas van a seguir. Y trabajo en la Suiza, más en la Europa, con grupos que trabajan sobre la libertad de las vacunas. Ahora, en Francia, tienen 11 vacunas obligatorias para entrar en las escuelas y para poder ir a nadar, para todo. En Italia, un poco menos, 9, pienso, más la ley de no entrar en las escuelas es ainda más severa. Y hay muchos grupos que no piensan que es normal que los papás no tengan la libertad de escoger el tipo de medicina para sus hijos. Y trabajan mucho, más es una lucha. El otro día tuve un correo de una jornalista que me dice: ¿quieres hacer un artículo en nuestra revista sobre tu libro? Mi libro es la buena salud de los niños que no fueron vacunados. Yo dije, sí, vamos a hacer esto en abril cuando regreso. Y el día después me escribe otra vez la redactora en campo, la jefe de la revista. Dice que no podemos poner este artículo sobre la buena salud de los niños no vacunados, porque es un sujeto muy tenso, muy, ¿cómo se dice? Demasiado polémico. Polémico.
en el asunto de las vacunas hay una cosa muy interesante, es la posibilidad, que no es una posibilidad, la realidad, que algunos niños comienzan la enfermedad autismo después de una vacuna. Y trabajé mucho en este asunto con familias que me dijeron, sí, el niño estaba bien, estaba con 1 año comenzando a jugar, a tener una buena Desarrollo. Sí, desarrollo y comunicación y todo esto. Y recibí la vacuna tríplice con sarampión, Varicela. paperas. Parodontitis, Paperas y rubela. y rubiola. Y después fue enfermo con problemas digestivos y al mismo tiempo perdí este desarrollo y ahora tiene el diagnóstico de autismo. Y eso es una realidad, mas los médicos convencionales negan esto y continúan diciendo que el autismo es una cosa genética, psiquiátrica. Y no soy sola, hay muchas personas y mismo profesores de medicina que dicen ahora los niños están muy tóxicos, muy contaminados de toda la contaminación que hay, del factor ya que los mamás estaban vacunados. En la vacuna hay metales pesados y muchas sustancias tóxicas y cuando reciben la vacuna es como la gota que hace que el vaso derrama. La gota que derrama. Ajá. Y escribí también un libro sobre el autismo. Y ahora los pediatras sí pueden hacer un trabajo sobre el cuerpo físico, mas muchos de los problemas en los niños son de comportamiento, el autismo. Y ahora cada vez que veo en las estadísticas en los Estados Unidos hay un autismo diagnosticado sobre 40 niños ahora. Cuando el autismo fue descrito a 60 o 70 años atrás, había un caso en 5.000, 10.000, era un caso muy, muy raro. Ahora hay más y cada año es más y más y más. La polución, la contaminación, las vacunas y también los ondas electromagnéticos, ¿no? que permiten que sustancias nocivas que pasan en el sangre, porque muchos de esos niños tienen problemas en el intestino, problemas de permeabilidad. Las sustancias toxinas van en la sangre y después pueden ir en el cerebro. Las ondas electromagnéticas son un factor de posibilidad de estas sustancias de ir en el cerebro. Y tenemos muchos problemas de niños con problemas de comportamiento. Y hay otros diagnósticos introducidos donde hace parte de grupos que no piensan como la medicina convencional
uno de los más difíciles de comprender, de hablar de estos sujetos, es el SIDA. Hay grandes asociaciones en el mundo que no son seguras que hay un virus o que es una cosa completamente imposible a hablar con un médico convencional, y que el problema con el sistema inmunitario no es un virus, mas son condiciones de vida. Ahora tenemos un niño que tiene el diagnóstico de SIDA y se ve que su vida fue un pesadillo. Todos murieron y así. Y la fuerza de este niño para combatir cada enfermedad es muy pequeña. Hay la alimentación, el facto de vivir en las villas, en la zona como describió Lucy, mas también la tristeza, las emociones nos enferman. Y sí. Entonces los médicos normales dicen que soy loca, porque digo que mismo el vacuno del tétanos no es útil, y porque cuando hablo a un médico normal y digo no soy cierta que la vacuna tétanos es realmente útil, salta así. Y cuando digo que puede ser que el SIDA no es un virus, saltará. Y así continuemos con los grupos a estudiar y pensar que la medicina convencional no ayuda mucho. Y a muchas mentiras también. Voy a dar el ejemplo, va a ser el último que voy a decir. Hay en los Estados Unidos una administración de las enfermedades, CDC, Center of Disease Control, ¿no? Y ellos hicieron un estudio para ver si es verdad que esa vacuna triple de que hablaba da autismo. Hicieron muchos experimentos y ahora sabemos que ellos escogieron los estudios que mostraban lo que ellos querían decir. Y sabemos esto porque un whistleblower, ¿se dice whistleblower en español? Un informante que informa sobre cosas que no se deberían hacer. Era un hombre que trabaja en esta administración y que vi esa mentira, y que cuando fue jubilado comenzó a hablar, y hicieron una película que se llama Vaxxed, que se puede ver en el internet, para mostrar las mentiras de las autoridades médicas. Es una película muy interesante y muy triste también, pues, porque hay papás que muestran sus hijos autistas, y es muy triste de ver a esos jóvenes que actúan como bebés. Ya. Para ti,
Franca, la simplicidad en este campo tiene que ver con el hecho de que la medicina normal, la alopática, la institucional, es muy complicada y tiene mucho aparato y muchos protocolos y además es en gran parte mentiroso en lo que pretende. O Sí, como digas la noción, digamos, la medicina un concepto de convencional, la medicina convencional es una medicina del cuerpo físico. ¿No? Y cuando hay algo que parece más emocional, lo envían al psiquiatra. Y la idea es que yo estoy enferma, voy con el médico me dice qué hacer o me da algo. Yo, una otra manera de ver es que la enfermedad yo puedo curar. Hay momentos que un médico convencional puede dar un antibiótico en un buen momento, sí. Mas vamos en las ideas de Illich, de la corrupción, lo mejor es lo peor. ¿Cómo se dice? La corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción óptimico y pésima. Porque un poco de antibiótico en un buen momento, eso es una buena cosa. Mas los antibióticos ahora son dados a los animales, vacas, para la carne, y muchos, menos ahora, más 10 años atrás, muchos médicos dan antibióticos para todo. Esto es la corrupción del bueno, ¿cómo dice Illich? La contraproductividad. Una cosa buena se vuelve contraproducente. Ajá, se viene contraproducente, es utilizada en gran escala. Cuando se aplica sin límites, se contraproductividad. Sí, mi idea como médico será, o es, de decir, tú eres responsable de tu cuerpo, tú vas a utilizar al médico una vez, si tú quieres, mas el más importante es que tú sabes lo que tú comes, lo que tú tienes como emociones, tu vida puede crearte enfermedades y tú estás la persona que puede curarte. ¿Y cómo se mezclan caminando unidos con Franca o Lucía con Franca? Que cómo nos mezclamos caminando unidos, tú y yo. Franca llegó a Caminando Unidos en el 2007 sí, con un viaje con del Margalida. Arca con Margalida, ¿no? Que ella organizó un viaje y nos conoció, fue uno de los lugares que visitó y pues algo sentiste que te hizo volver. Sí, era 15 días de viaje organizada para la Arca, arqueología, vivir con los habitantes y visitar proyectos humanitarios. Y visitamos Caminando Unidos y visitamos Ecotepec, Con César. Ajá, con César, las casas ecológicas. Y cuando estaba allá, me dijeron, fue un terreno que compró Ivan Illich para sembrar maíz azul. Yo decía, Ivan Illich, teníamos devorar sus libros en los años 70. Y cuando visitó Caminando Unidos, Joel habló y no olvidaré la frase, la oración
que me hizo decir, voy regresará, y regreso cada año. La oración era, ¿pueden aprender a leer y escribir? Sí, mas no es el útil. Y habló del eje ético. Y cada invierno vine para voluntario. Y me enamoré de Caminando Unidos y vivo con la familia de Joel y Lucy y es mi familia. Ahora somos familia. Se fue relacionando mucho, ¿no? Con Caminando Unidos, con nuestra vida. Franca no lo dice, pero su modo tan simple y tan sencillo es lo que nos ha alimentado. O sea, ella nunca nos ha dicho, no comas carne, te vas a morir, pero su ejemplo de no comer carne y todo, sin que nos lo diga, nada más con verla, con ver su salud, nosotros lo hemos hecho. O sea, actualmente en la familia ya nada más nos falta la hija menor, ¿no? Que se decida, pero ya todos los demás no comemos carne, no estamos, o sea, no tiene que decir las cosas ni imponerlas para que sucedan. Nos sugirió alguna vez o nos dijo, sería bueno darles una fruta a los niños en Caminando Unidos antes de cualquier cosa. No se nos había ocurrido, nos lo dice, nos explica por qué, y ahora todos los días hay una fruta, ¿no? Ahora pensamos en la ensalada, pero este es su ejemplo, muy, muy silencioso, muy sin decir debes de o tienes que, lo hemos ido haciendo, ¿no? El decidir por vivir de la forma ecológica o decidir por vivir, ahora estamos en el minimalismo, ¿verdad? En el reducir, no necesitamos tanto, se va haciendo y lo hace Franca muy claramente con un ejemplo muy bonito y lo ha hecho con nosotros en la familia, pero en Caminando Unidos también es muy claro, todos los días llevamos fruta, ¿no? A nosotros nuestra mochilita con fruta y ahora ya llegan, ¿no? Llega Viri que quiere una mandarina, llega Judith que quiere un plátano, o sea, ya saben que hay ahí fruta y vienen y comen la fruta sin que se les tenga que decir, tienes que comer fruta a las 11 de la mañana. Vienen, está la fruta y son estas cosas que Franca hace muy, muy poquito a poco, muy silencioso, sin tenernos que decir y lo hace, yo creo que es mucho de la vida simple, ¿no? Que hace como ejemplo y que bueno, nos llena muchísimo. Cuando vi a 10 años atrás, en el desayuno era leche con chocolate. Nos preocupaba mucho tener leche. Ahora no. Ahora ya no damos leche, ni crema. Se van reduciendo las cosas, ¿no? Ahora no hay crema casi, no hay leche y los niños están bien, están mejor, yo creo. Sí. Hacemos tecito todos los días.